Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Vamos a encomendarnos al Señor. Señor, una vez más acudimos a ti. Una vez más venimos a ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro sostén, eres a quien podemos acudir, eres la fuente de vida a la cual nosotros podemos acudir, buscar la ayuda, solicitar, Señor, tu ayuda, tu sostén, rogando, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarme, ayudarme, sostenerme. Señor, darme las palabras idóneas, adecuadas, indicadas. Ayúdame, Señor, a comunicar tu palabra con inteligencia, con sabiduría, tratando de sacar todo lo que más pueda de mí mismo, Señor, sino lo que tu palabra dice. Ayúdame, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia también con la predicción. Prepara, Señor, los corazones de todos los que estamos acá hoy. Ayúdanos, que sea el Espíritu Santo hablando tu palabra para salvar y para edificar. Ruego estas cosas, Señor. Ninguno de nosotros es suficiente para esto, Señor. Nadie de nosotros es suficiente para esto. Tu palabra, que es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos. Es el arma más poderosa que podemos tener, Señor. La palabra de Dios. Ayúdame, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Y santifícanos por medio de tu palabra. Úsala, Señor, para salvar. Úsala para traer arrepentimiento y también para darnos perseverancia, Señor. Tu palabra es soberana y ella hace como dispone, Señor. En los méritos de Cristo oramos. Amén. Amén. El clima está para tener un cafecito ahí al lado. Pero bueno, les ruego que por favor estén atentos, pongamos atención. Es la palabra del Señor. Sin duda es meritorio que todos estemos allí, atentos, velando, para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos. Luego de leer, ¿verdad?, el texto, es preciso que nombremos nuevamente nuestro texto base. Es el versículo 4. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. A manera de introducción quiero decir, en el tema de los negocios, los hombres somos muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos al tomar decisiones que algunas veces son acertadas y otras veces no son tan acertadas. Pero el punto es que cuando vamos a tomar una de esas decisiones para iniciar un negocio, para ampliarlo, para expandirlo, por lo general son decisiones bien pensadas, planificadas, estudiadas, decisiones que sin duda demandan tiempo. Pero respecto al texto y a la crianza de los hijos, quisiera preguntarle, ¿somos conscientes de la responsabilidad infinita que tenemos o infinitamente mayor que tenemos con respecto a la responsabilidad de nuestros hijos? ¿Sentimos el peso de esta responsabilidad como el peso de otras responsabilidades que llevamos? ¿Dedicamos a nuestros hijos la misma reflexión, planificación, atención, tiempo? Vemos al apóstol llamándonos a considerar urgentemente la responsabilidad que tenemos de criar hijos para Dios, el cual es uno de los asuntos más grandes que todo padre tiene que encarar, debe encarar, no puede huir y debe avanzar y realizar. Examinar el tema de la disciplina y la amonestación del Señor, sin duda que es un tema amplio, muy extenso, que tiene muchas aristas, tiene muchos detalles. Tema que hoy día se hace
tan necesario, tan fundamental, tan urgente, no solamente en el conocimiento del tema, sino en la aplicación, en la vida práctica, cómo aplicamos diariamente el tema de la disciplina. Algunos de los principales obstáculos, algunos de los problemas que diariamente podemos estar enfrentando con respecto a la crianza de nuestros hijos, algunos de estos son, por ejemplo, hay algunos padres creyentes, aún creyentes, que tienen desconocimiento de la disciplina bíblica. Muchas veces somos creyentes, somos padres, pero ignoramos mucho el tema de la disciplina, de la crianza. Por otra parte, existe un conocimiento que algunos, ¿verdad?, podemos tener, algunos tienen con respecto a esa disciplina bíblica, pero aún esa persona, el creyente, piensa que tiene en sus patrones pasados, en los patrones de casa, tiene una mayor sabiduría en ellos. Y aún por ese orgullo que podemos tener muchas veces, pensamos que esos patrones pueden servirnos más. También, uno de los principales problemas que el creyente puede enfrentar es la influencia del mundo en el corazón de nuestros hijos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo el mundo ha influenciado el corazón de nuestros hijos. Muchas veces el mundo ha pasado esa línea del corazón, ha tomado ventaja de nosotros los padres y no nos damos cuenta. Y terminamos nosotros muy atrás con respecto a la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el mundo ha ganado ventaja en nosotros y ha formado sus corazones. Otro problema o otro obstáculo que podemos estar presentando es tener como consejeros a la negligencia y a la flojera. Esto pasa muchas veces. Es un arduo trabajo poder criar hijos. Es difícil, es agotador, es desgastante. Y muchas veces cuando vemos algunas rebeldías de nuestros hijos, muchas veces tiramos la toalla, abandonamos y los dejamos a su libre albedrío. Otro obstáculo que podemos tener es el tiempo. Esto es una labor que demanda mucho tiempo. Y si nosotros somos malos mayordomos con el tiempo, va a ser muy difícil de poder cumplir esta responsabilidad. Así que debemos mirar los obstáculos que podamos estar presentando allí y tomar algunas decisiones necesarias, porque la disciplina de nuestros hijos, la amonestación, el amor es urgente, es necesario. Por una parte vemos a padres creyentes criar, formar, disciplinar, amonestar con tanta permisividad que le dan a sus hijos todo el placer o toda la permisividad y nunca pueden decirle que no. También podemos ver a padres criando hijos de una manera legalista, padres que realmente imagino yo sin intención, sin aparentemente percibirlo muchas veces, que están conformando sus hijos más a la imagen de un fariseo e intentando vivir también en una burbuja a sus hijos, con el propósito de no contaminarlos con el mundo. Otros padres parecen estar más preocupados por la educación externa, por la educación que el mundo puede ofrecer como persona, si ellos pueden salir adelante con alguna profesión. Y quizás muchas veces eso es lo más importante que para algunos padres es. Pero la verdad, amados hermanos, criar hijos para Dios es una de las aventuras, de los caminos más largos y con más detalles que podamos vivir. Y en ese camino podemos fácilmente inclinarnos a algún extremos que afectan profundamente la disciplina y la amonestación que debemos tener con nuestros hijos. Estos extremos afectan sin duda la relación con nuestros hijos. Por una parte tenemos el extremo de padres permisivos que les acabo de decir, y por otra parte tenemos el extremo de padres legalistas. Tales extremos podemos verlos en las Escrituras de la siguiente manera. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. En este extremo del péndulo, imaginémonos allí como un péndulo y esta disciplina.
En este extremo del péndulo están los padres que dicen amar profundamente a sus hijos, pero que han rechazado a disciplinar y amonestar a sus hijos. Allí están los padres permisivos. Y como vimos la semana pasada, Efesios 6:4, en la sección o el mandato negativo del apóstol, dice: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este es el otro extremo del péndulo. Padres siendo provocadores, incesantes, padres rígidos, exasperantes, que terminan siendo muchas veces esos padres legalistas. Hallar el equilibrio a esto es el gran reto. Es un gran desafío que cada día enfrentamos como padres. La pregunta que debemos hacernos: ¿cómo equilibramos el péndulo de la disciplina? ¿Cómo podemos hallar el equilibrio bíblico cuando los padres somos tan permisivos o tan rígidos o legalistas? Creo que muy acertadamente el doctor Martin Lloyd-Jones nos da la respuesta. Creo que da en el clavo con respecto a hallar el equilibrio en la formación de nuestros hijos. Él dice de la siguiente manera: la postura o posición justa es el modo extraordinario en que la ley y la gracia armonizan divinamente en la formación de nuestros hijos. Repito, la postura o la posición justa es el modo extraordinario en que la ley y la gracia armonizan divinamente en la formación o crianza de nuestros hijos. Sin duda, es un enorme desafío poder reflejar como padres ley y gracia. Es difícil que nosotros podamos armonizar la ley y la gracia divinamente en nosotros y en la crianza de nuestros hijos. Y es por eso que el apóstol en su enseñanza nos dice que la disciplina, que la crianza debe ser del Señor. Esta armonía, esta unidad, este equilibrio, solo podemos obtenerlo por medio, como él ha venido diciendo y como hemos recordado, por medio de la llenura del Espíritu. Hermanos, la bendición espiritual de unir la ley y la gracia es dada al creyente solo por medio del Espíritu. Bendiciones de Cristo, bendiciones que Él logró a favor de nosotros en la cruz. Solo Cristo, solo Él pudo lograr esta unión, esta unidad perfecta de ley y gracia, armonizando solamente en la persona de Jesús. Él no desechó una por otra. Él no dio importancia más a una que a otra. Él logró el equilibrio perfecto para nosotros, para su iglesia, para que ahora nosotros, los matrimonios, los padres y nosotros en la crianza de nuestros hijos, seamos ahora conformados con la ley y la gracia a su imagen. Definitivamente, nosotros no podemos llenar, ni usted ni yo, podemos llenar lo que Cristo sí pudo llenar. Y un ejemplo de eso tenemos cuando miramos la ley. Cuando Él resume toda la ley en los 2 mandamientos, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cumplimos perfectamente nosotros esos mandamientos? ¿Hay alguno acá que pueda decir: yo cumplo esa ley? Definitivamente ninguno de nosotros puede ser aprobado. Estamos reprobados ante ese examen. Pero Cristo sí lo aprobó por nosotros. Amados, es verdad que la responsabilidad de padres es enorme, es compleja, pero tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu para lograrlo. Eso es lo que nos insta, eso es lo que nos comunica el apóstol en el texto. Nuestro Señor en la cruz alcanzó lo que nosotros no podíamos. Él pagó lo que ni usted ni yo podíamos pagar. Y ahora, como resultado, el creyente tiene ricas bendiciones en Cristo, porque ahora el Padre nos ve como ve a Cristo. Vamos a pasar ahora a profundizar un poco más en la enseñanza del versículo 4.
Enseñanza que el apóstol nos presenta en dos secciones. La primera sección, como dije al principio, un mandato negativo que ya hablamos, el no provocar a ira a vuestros hijos. Y ahora el mandato positivo, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Mandato que estaremos viendo en dos encabezados. Uno, ¿qué significa disciplina y amonestación? Y dos, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir el apóstol cuando nos dice que esa disciplina y esa amonestación deben ser del Señor? El no provocar la ira de nuestros hijos, el tratarles tiernamente, amorosamente, cuidadosamente, no quita, no nos absuelve de la responsabilidad, del mandato apostólico de disciplinar y amonestar en el Señor. No nos absuelve. Hermanos, el amar profundamente a nuestros hijos no nos excluye de aplicar una disciplina firme y una amonestación amorosa en el Señor. La disciplina y la amonestación del Señor es, fíjense bien, el contrapeso, es lo que nos dará equilibrio en el péndulo para saber amar bíblicamente a nuestros hijos. Es como cuando, ya hace algunos domingos atrás, hablando de los deberes de los esposos, hay una parte que a mí marcó mi corazón y es esta. Y es como cuando dijimos hace unas semanas atrás que los esposos debemos amar como Cristo ama. Y el punto es que nosotros, ninguno está capacitado para amar como Cristo ama. Pero lo que sí estamos capacitados por las riquezas que tenemos en Cristo y por la llenura de su Espíritu Santo, es amar con el amor, con la clase de amor que Él sí ama. Eso es diferente. No podemos amar con Él, como Él. Es cierto, pero sí podemos amar con la clase de amor que Él ama. Ciertamente no tendremos el equilibrio que Cristo tuvo para armonizar ley y gracia. Ciertamente, solamente lo hizo en su encarnación, pero sin duda, algunos podemos criar hijos buscando lo más posible de conformarlos a la imagen de Cristo, encaminarlos allí a la imagen del Señor. Así que, ¿qué significa disciplina y amonestación? De una manera puntual y sencilla abordaremos este punto. De una forma corta, intentaré hacerlo puntualmente. Disciplina es la instrucción general de una forma sistemática, ordenada, minuciosa en los hijos. Repito, es la instrucción general de una forma sistemática, ordenada, minuciosa, detallada, de formar, de instruir a los hijos. Disciplina también es instruir al hijo, es educar, es formar, es nutrir, es entrenar, es capacitar mediante normas y reglas y, de ser necesario, también castigarle con vara. La disciplina hace un mayor énfasis en las acciones. Todo lo que usted y yo hacemos por nuestros hijos, todo el proceso que genera cultivar sus corazones, cultivar su espíritu, su conducta, toda la personalidad del niño, todo ese desgaste de miles de horas por medio de la instrucción y de esta disciplina. Mientras que la amonestación es similar a la disciplina, pero hace un mayor énfasis en el hablar, en el comunicar palabras de exhortación, de reprensión, de culpa, de amonestación, de corrección. La amonestación se encarga de fijar esas palabras en la mente, pero también de alentarles y de animarles. La amonestación surge para exhortar, para reconvenir, para reprimir cuando ya el hijo ha transgredido las instrucciones que se le ha dado. Muchos llaman a esto instrucción formativa y correctiva. Disciplina correctiva. Normalmente los padres confunden esto y no perciben cuando pasan o cuando pasamos de una disciplina formativa o de una instrucción que se les da a la amonestación. Muchas veces pasamos esta línea y no nos damos cuenta. Es imperceptible. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces
como padres, damos una instrucción formativa, pero que parece ser una amonestación o ya una amonestación. Muchas veces pasamos ese límite y creo que es algo muy común. Muchas veces, ¿por qué? Porque damos la instrucción o la disciplina, la formativa, la damos de una forma de amonestación, regañando. Y no es así. No es así. Debemos tener mucho cuidado con eso, en esa parte. Debo recordar que amonestar, castigar a nuestros hijos sin darle la disciplina formativa o la instrucción de vida ha de provocarles a ira. Muchas veces nosotros demandamos algo de ellos sin haberlos instruido. Y es allí cuando ellos quedan en el aire, quedan allí viendo y preguntándose a sí mismos, no entendí la orden, porque nunca se les dio la orden, sino que se les regañó, se les amonestó por algo que supuestamente nosotros entendemos que ellos debieron entender. Por una parte, no podemos olvidar que es un tema de paciencia y de perseverancia. La disciplina es un tema de paciencia y de perseverancia. Es probable que cuando nosotros estemos fallando en esa parte de aplicar disciplina y amonestación, es probable que algo nos esté faltando, que algo nos esté sobrando. Es decir, podemos estar amando por un lado excesivamente o podemos estar disciplinando o amonestando excesivamente. Y el péndulo de la crianza está inclinado a uno de los dos extremos y necesitamos equilibrarlo. Muchas veces amamos a nuestros hijos y es allí donde al principio hablamos de los padres permisivos. Amamos tanto, que parece que ese amor no tiene límites. Y nosotros debemos saber amar disciplinadamente, debemos saber amar con límites, aún a nuestros hijos. Y también debemos saber disciplinarlos con límites. Padres y futuros padres, necesitamos urgentemente aprender a amar disciplinadamente y a disciplinar amorosamente. Y es aquí donde entramos en nuestro segundo encabezado, mucho más largo, y es, ¿qué significa esta pequeña frase del Señor? ¿Qué significa cuando el apóstol allí dice, en disciplina y amonestación del Señor? Es en la disciplina y amonestación del Señor donde el desequilibrio de nuestro amor excesivo, permisivo, y nuestra disciplina y amonestación rígida, sin amor, deben encontrar un equilibrio. Realmente debemos admitir que amar y disciplinar, como lo describe Martin Lloyd-Jones, es un arte. Amar y disciplinar a nuestros hijos al mismo tiempo es un arte. Muchas veces pensamos que la meta es enfocarnos en disciplinarlos moralmente, que tengan una conducta respetuosa, buenos modales, una buena forma de hablar. Eso no está mal, pero ¿qué diferencia tiene la instrucción, ese amor y disciplina de padres cristianos a la de un padre no creyente? Cuando yo solamente formo a mi hijo con buenos modales, ¿tiene alguna diferencia de padres no creyentes? Realmente no la hay. Hermanos, si el amor, la disciplina y la amonestación no es del Señor, no es en el Señor, si esa parte del mandato apostólico es olvidado, la crianza de nuestros hijos no será muy diferente a la de un ateo. No será muy diferente a la de un testigo de Jehová. No será muy diferente. Hermanos, usted podría estar convencido de que solamente por traerlos cada domingo acá o a cada reunión de acá de la iglesia, pensamos, el trabajo está hecho, listo, ya no tengo más nada que hacer. Pero la verdad es que no es suficiente. No es suficiente con traerlos a la iglesia. Eso está bien, sígalos trayendo, sígalos sentando, siga exponiéndolos a las escrituras. Sígalos trayendo para que podamos, de alguna forma, ayudar. Pero recuerde que eso no es suficiente. Debemos recordar que hay hijos no creyentes, de no creyentes bien educados, moralistas. Ay, nosotros vamos allá afuera y encontramos muchos así, muchos. Si el enfoque de un padre cristiano es mayormente moralista, mayormente en su conducta, en sus modales, por ejemplo, que no tengan vicio, que no miren pornografía,
que podamos formarlo para que se case con una muchacha de buenos modales, si nuestro enfoque es ese, y no estoy diciendo que eso esté mal, repito, pero si ese es nuestro enfoque, nuestro énfasis en la crianza de nuestros hijos, hermanos, el resultado que obtendremos de nuestros hijos serán hijos educados, serán hijos con buenos modales, sin duda, pero sin diferencia de los hijos de los no creyentes. En otras palabras, aún seguimos en problemas en nuestro hogar. Aún estamos en problemas en nuestras casas. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Escuchen. Se puede decir con seguridad que la gran distinción, la diferencia que separaba o dividía la humanidad entre judíos y gentiles, no era solamente religiosa, sino también social. Por muy cercanas que estuviesen las ciudades de los gentiles, de los paganos, a las ciudades de Israel, por frecuentes y estrechas que fueran las comunicaciones unos con otros, aún por la cercanía causada por el comercio que tenían, por el intercambio de productos, nadie podía decir, escuchen bien, nadie podía entrar a una aldea, a un pueblo, a una ciudad judía, sin sentirse, por así decirlo, en otro mundo, en otro lugar. Nadie podía caminar, nadie podía entrar y salir de Israel sin que llamara su atención el aspecto de sus calles, de sus plazas, de sus muros, de sus casas. Lo aseado, lo limpio resaltaba en las normativas municipales de Israel. Pero no solo eso, sino que también la evidente diferencia religiosa era evidente. Tampoco se podía pasar desapercibido los hábitos, los modales, las maneras o formas como los judíos resolvían las situaciones de la vida diaria. Pero por sobre todo, por encima de todo, nadie pasaba por alto la notable diferencia de la vida familiar de un judío. Nadie. El gentil, es decir, alguien no judío en el momento, podía percibir un gran contraste, una evidente diferencia entre su vida familiar como gentil y la vida familiar de un judío. Para el gentil quedaba muy claro que la religión de un judío no era meramente un credo, tampoco un conjunto de leyes por allá escritas sin que afectara su vida. No, al contrario. El gentil podía percibir que la religión para el judío impregnaba, llenaba, saturaba todos los detalles de la vida familiar de un judío. El gentil podía percibir esto. Y ahora quiero preguntar, ¿pasa así también con nosotros en la crianza de nuestros hijos? Nuestros familiares no creyentes, o personas no creyentes, o vecinos no creyentes, nuestros conocidos no creyentes, nuestros compañeros de trabajo no creyentes, de estudio, ¿pueden ver claramente nuestra crianza y la crianza de nuestros hijos? ¿Pueden ver la diferencia que hay? Ellos pueden percibir la forma en que un padre cristiano cría, forma, capacita, instruye, amonesta a su hijo. O sencillamente puede decir, es tan igual como el mío. Es notablemente que la diferencia de la crianza de nuestros hijos a la de los no creyentes lo hace la disciplina del Señor. Padres, lo que hace esa diferencia, lo que marcará tal diferencia es amarlos, disciplinarlos y amonestarlos con la palabra de Dios en el Señor. Y esta pequeña frase que muchas veces ignoramos, pasamos por alto, es la gran diferencia. En otras palabras, lo que hace la diferencia es el glorioso evangelio de Cristo. Esa es la gran diferencia de un padre cristiano a un padre no cristiano. Y es por tal razón que el apóstol Pablo nos manda disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. Hermanos, el evangelio es el distintivo que debe caracterizar la crianza de nuestros hijos y la de un hogar cristiano. Repito,
el Evangelio es el elemento distintivo que debe caracterizar nuestra crianza, la crianza de nuestros hijos y la de un hogar cristiano. Y es allí donde los padres debemos apuntar nuestras flechas, que son nuestros hijos. Eso dice el salmista. Eso dice él. Hermanos, sé que hay muchos temas acerca de la crianza. Sin duda, hay muchos temas, muchos detalles. Pero creo que determinadamente el apóstol está apuntando. La enseñanza apostólica nos da el fundamento de todos esos demás detalles. Y está en la persona y la obra de Cristo, la cual deben estar en el centro de nuestra disciplina y amonestación. Se trata de una crianza distintivamente evangélica, porque debe girar alrededor del Evangelio, debe girar alrededor de Cristo. Padres, escuchen bien, creo firmemente que subestimar el Evangelio es la causa principal de todo nuestro desequilibrio en aplicar ley y aplicar gracia. Es allí donde nosotros muchas veces no encontramos el equilibrio. Y en esa misma medida en que padres cristianos se llenan, se saturan del contenido del Evangelio, de la palabra del Señor, de su Espíritu, pues en esa misma medida los padres seremos aquellos que debemos ser. Amados hermanos, el hecho de que el Señor nos haya dado el milagro más grande que una persona puede recibir, el hecho de que el Señor nos haya hecho nacer de nuevo por segunda vez, no significa que no necesitemos ya más el Evangelio. Al contrario, usted y yo seguimos necesitando el Evangelio de Cristo cada día. Y es un gran error que muchas veces cometemos. Hermanos, los nuevos cielos y la nueva tierra serán perfectos. No porque están solos allí, ya en un estado perfecto. Es porque Cristo, el Evangelio, estará allí. Es imposible tener esa vida eterna sin pecado que imaginamos, hermosa, que la Escritura nos promete, perfecta, sin el Evangelio. Es imposible. Porque el que hace esa diferencia en esa vida perfecta, desequilibrada acá en nosotros, el que nos da el equilibrio es Cristo. Pues tampoco podemos tener hijos verdaderamente amados, disciplinados, sin la belleza del Evangelio. Tampoco podemos lograr eso si el Evangelio no está presente y no es el centro. Hermanos, los mismos creyentes estamos necesitados diariamente del Evangelio. Nuestros corazones tienden todos los días a estar satisfechos ¿con qué? Con lo que hacemos, con nuestras propias obras. ¿Y acaso algunas veces, pregunto, no sacamos también nuestros propios corazones católicos romanos? Muchas veces no vivimos confiando más en las obras. Cuando creemos que nuestras obras son mejores que el Evangelio, allí nos comportamos como esos católicos romanos. Y por tal razón es que debemos predicarnos cada día. Padres, el Evangelio debe estar en el centro de la crianza, porque el Evangelio predica lo que ni usted ni yo podemos hacer para salvarnos. Pero el Evangelio sí predica lo que Cristo hizo con su vida, con su muerte, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida en Él. Cristo vivió la vida de obediencia que usted y yo no podíamos vivir. Murió por todos nuestros pecados. Resucitó para ahora nosotros resucitar con Él y disfrutar de Él para siempre. Primera carta a los Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Hermanos, esto resumidamente es el Evangelio. Padres, y todos los que estamos acá, si nosotros entendemos ese texto entre tantos de las Escrituras, pero con respecto a lo que Él hizo por nosotros, hermanos,
nuestros matrimonios, nuestras paternidades serán mucho mejor, serán más hermosas. ¿Recuerdan la escena de Barrabás y Cristo? Juan 10, creo que es Juan 10 o 18. Cuando Poncio Pilato le presenta a ambos ante el pueblo, y los fariseos estaban allí, y le pregunta, Poncio Pilato les dice, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces diciendo, todos, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Hermanos, definitivamente este es uno de los giros más extraños que la providencia puede, por lo menos a mí, mostrar. Pilato pone a elegir entre Cristo y Barrabás. De manera que a partir de ese momento, el destino de ambos estaba allí ligado. Si Cristo era absuelto, Barrabás era condenado. Si Cristo era condenado, Barrabás era absuelto. Iglesia, todos nosotros estamos ilustrados en la persona de Barrabás. Cristo fue condenado y Barrabás fue absuelto. Usted fue absuelto. Yo fui absuelto. ¿Por qué? Porque Cristo fue condenado. Cristo cargó nuestras culpas. Es decir, que nuestra salvación y la salvación de nuestros hijos, amados hermanos, depende exclusivamente de Él. Por la obediencia de Cristo, y no la mía, ni la suya, por la muerte de Cristo y su resurrección, es que toda bendición que usted y yo recibimos de parte de Dios es únicamente por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y es por tal razón que Él debe llevarse toda la gloria en la crianza de nuestros hijos. Solo Cristo en toda su vida, desde que nació hasta que murió, cada segundo de su vida, Cristo amó al Padre con todo su amor, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Y también amó a su prójimo como a sí mismo. Y por eso Él pudo morir en la cruz y aplacar la ira justa de Dios. Y ahora, por medio de la fe, es que nosotros podemos ser justificados, ser declarados justos, ser absueltos de los pecados que nos condenaban. Y a partir de ahora, Él nos ve, como dije hace un rato, como ve a su Hijo, sin mancha, sin pecado. Esto es glorioso, hermano. Eso es una esperanza para nuestros corazones cada día. Pero sin embargo, hay algo extraño, ¿sabe? Cuando nos involucramos en la crianza de nuestros hijos, pasa algo extraño. ¿Y me refiero a qué? Aunque sabemos que ninguna persona se salva por obedecer la ley de Dios, ninguna persona se salva por obedecer los mandamientos, la ley moral de Dios, ninguna. Aún así pasamos muchísimo tiempo hablándoles a ellos de lo que ellos deben hacer y del tipo de obediencia que ellos deben tener y practicar. Y no le enfatizamos, o enfatizamos muy poco lo que Cristo hizo a favor de ellos. Amados hermanos y padres, el tema de la crianza, el poder encontrar el equilibrio, no es estar permanentemente inclinado a un extremo permisivo o a un extremo legalista. No, es un asunto de enfoque, de énfasis. Y deseo nuevamente aclarar, no estoy diciendo que enseñarles a nuestros hijos la ley moral sea mal. No estoy comunicando eso. Lo que estoy diciendo es que debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer por una parte a nosotros porque somos sus padres. Y si ellos pasan por alto nuestra autoridad, nosotros tenemos la responsabilidad de disciplinar y amonestar. Disciplina que vemos en toda la Escritura y en especial, padres, el libro de Proverbios. Muy especial el libro de Proverbios. Estén permanentemente leyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos. Ellos necesitaban, nuestros hijos necesitan el Evangelio, al igual que nosotros, hermanos. Ellos están muchas veces en una posición a la que nosotros estábamos antes sin Cristo. Y nosotros debemos ser agudos, debemos estar siempre pensando en esto. ¿Creemos que obedecer la ley de Dios es lo que hará o que traerá paz a nosotros con Dios? ¿Cree usted que porque su hijo muestre obediencia ha de ser salvo y está bien?
En un sentido sí. ¿Cuántas veces nos enfocamos en enseñar a los hijos y aún a nosotros mismos que si obedecemos la ley tenemos paz para con Dios? Muchas veces pensamos que con venir a la iglesia, que con ir al grupo familiar, que con ir a las ballenas o tener alguna reunión, eso nos hace salvos. Y no es así. No es así. En otras palabras, les estamos comunicando a nuestros hijos que la salvación de sus almas dependen de su propia obediencia y no de la obediencia de Cristo. Eso es lo que le estamos comunicando. La función de la ley moral es mostrar nuestra impotencia, nuestra incapacidad de poder llegar a Cristo. Eso hace la ley moral. Gálatas 3:24 nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por Él. Hermanos, la ley fue dada, revelada, para mostrarnos, para guiarnos, orientarnos, instruirnos, con el propósito de mostrarnos a Cristo, llevarnos a arrepentimiento y ser justificados por Él mediante la fe. Padres, debemos esforzarnos en mostrar la obediencia y la obra de Cristo en cada enseñanza de nuestros hijos. Es allí lo que más debemos, o un padre cristiano, un padre creyente debe enfocar. Cuando el apóstol escribe esta carta, cuando el apóstol envía esta carta a los creyentes de Éfeso, estaban enraizados ¿en qué? En una cultura grecorromana. Imagínense, gobernados por el Imperio Romano, culturalmente griegos. Y allá en Israel, bueno, el otro contexto judío. Pero en este caso, esta iglesia o estas iglesias de Éfeso estaban bajo una cultura grecorromana. Y los griegos trataban de criar, de formar a sus hijos bajo enseñanzas de ¿quién? De Platón, Demócrates, etcétera, de filósofos, y abundaban en ese tiempo. Parece hoy día como muchos padres tratan de enseñar a sus hijos con esas mismas enseñanzas filosóficas griegas, pero modernizadas a través de los psicólogos. Pero Pablo les está diciendo a esos padres de Éfeso que deberían criar a sus hijos en la vida y en la obra de Cristo, en la disciplina y amonestación que es del Señor. Ahora bien, principalmente y sin negociación alguna, los padres cristianos debemos enseñar el Evangelio a nuestros hijos. Eso no es opcional, no es algo en lo que usted deba elegir o no elegir. Un padre creyente no elige si presenta el Evangelio a sus hijos. El padre creyente busca la manera de armonizar ley y gracia para presentar y sembrar el Evangelio en sus hijos. Cuando nuestros hijos están pequeños, es muy probable que pasemos mucho tiempo con ellos. Cuando ellos están en ese crecimiento, pasamos bastante tiempo con ellos. Y es allí cuando debemos enseñarle por lo menos 4 aspectos de obediencia. Por lo menos 4 aspectos de obediencia con respecto a la disciplina y amonestación que es en el Señor. Obediencia inicial. Resumidamente, es cuando les enseñamos a nuestros hijos que no deben, por ejemplo, tocar algo, que cuando usted le dice, no pases esa raya, cuando le enviamos a dormir, cuando es el tiempo de comer. Hermanos, los expertos recomiendan en este punto que la disciplina y la obediencia inicial de ellos debe ser a la primera voz. Eso recomiendan los teólogos expertos. Debe ser a la primera voz. ¿Para qué? Bueno, para evitar muchos problemas, pero yo creo que es un gran desafío, sin duda. En segundo lugar, una obediencia social. Es aquí cuando les enseñamos buenos modales. Por favor, gracias, usted. No se habla con la boca llena. Cierra la boca cuando comas. Hijo, mírame cuando te hablo. No interrumpas cuando alguien te habla. ¿Recuerdan cuando Jesús entró a la casa de Simón el fariseo? ¿Recuerdan la escena? Y este hombre ni le besó, ni lavó los pies del Señor. Pero más adelante vemos como el Señor le recrimina. Bueno, ese reclamo que Jesús estaba haciendo no era un reclamo de la ley moral del Señor. No era. Pero era una enseñanza, ¿verdad? Social, ¿verdad? De la tradición judía. Así que nosotros también debemos enseñar a nuestros hijos a saber moverse, a
ubicarlos en nuestro contexto cultural. Debemos enseñarlos también allí. Una tercera obediencia es la obediencia cívica. Y es aquí donde enseñamos a nuestros hijos a obedecer gobernantes, a obedecer autoridades civiles e instituciones públicas. Es allí en esa posición. Y una cuarta obediencia es la obediencia religiosa. Obediencia religiosa. Es cuando les enseñamos a estar, por ejemplo, tranquilos, estando acá el día del Señor en la iglesia. Cuando les enseñamos a que puedan estar tranquilos o deban estar tranquilos cuando hacemos devocionales familiares, cuando hacemos cultos en nuestras casas. Cuando nosotros estamos allí cerca de ellos, es esta obediencia religiosa. Ellos deben aprender a reconocerla y estar quietos. Obviamente nosotros debemos, como dijimos la vez pasada, tomar en cuenta la edad y la madurez del niño. Debemos tomar en cuenta esto. Los padres debemos ser muy agudos y cuidadosos con esto. Debemos estar pendientes, pilas, realmente, con la instrucción y amonestación de nuestros hijos y esta obediencia. Ellos deben dejar, por ejemplo, los niños más grandes, deben dejar las cosas que puedan distraerlos. Nosotros debemos comunicarle que es obediente y que es necesaria esa obediencia. Cuando estamos, por ejemplo, acá en el local, estamos acá en la iglesia. Pero hay algo importante. Hay algo que debemos tener presente. Y es algo, considero yo, de suma importancia para nosotros, para los padres cristianos. Y es algo en lo que deseo enfocarme con respecto a la obediencia religiosa. Es el tema que vamos a profundizar un poquito más. El hecho que nuestros hijos muestren una obediencia religiosa, el hecho de que nuestros hijos se comporten bien cuando hacemos un devocional, cuando tenemos un culto familiar, cuando estamos en un grupo familiar, cuando estamos acá en la iglesia, aquí en el local, eso no significa que nuestros hijos sean cristianos. Esa parte es dura, es difícil para nosotros. Eso no significa que nuestros hijos sean cristianos. En ese punto, algunos padres tendemos a confundirnos. Pero es que también los hijos, por ejemplo, de los católicos romanos se comportan bien cuando van a sus templos. Ellos también se comportan bien. Los hijos de los testigos de Jehová se comportan bien en sus salones también. Es decir, esa no es la diferencia que realmente Pablo nos insta a que tengamos. Eso no es un indicativo de que ellos sean creyentes. Esa obediencia religiosa que está bien, esa educación es parte de lo que debemos enseñar y formar. Esa educación, obediencia, nos salva. Insisto, debemos ser cuidadosos con estar conformes con una vida moralista en nuestros hijos. Esa vida moralista no salva a nuestros hijos. Aún los hijos de los moralistas están en la misma condición de condenación que hijos rebeldes y contumaces. La misma condición, es decir, un hijo que haya sido muy bien formado, educado, está en la misma condición, si no ha creído en el Evangelio de Cristo, está en la misma condición de un hijo rebelde contumaz. Padres, debemos llevar a nuestros hijos un evangelio lleno de gracia. Estos tipos de obediencia debemos plantarlos con firmeza, con amor, con respeto, pero siempre teniendo el centro de nuestras enseñanzas, el evangelio. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Recuerdan cuando este padre con sus dos hijos, por una parte, tenía un hijo decente, moralista, respetuoso con él, y por otra parte tenía un hijo inmoral, indecente, despilfarrador? Sin embargo, lo que esta historia nos comunica es que ambos hijos estaban perdidos. Ambos hijos estaban perdidos. Lo que ellos necesitaban era el evangelio. Ambos. Yo sé que muchas veces los padres en general podemos sentirnos cómodos cuando los hijos, por una parte, se portan bien. Podemos sentirnos cómodos cuando vemos buenos modales, cuando ellos tienen alguna obediencia. Nos sentimos bien. Pero también nos podemos sentir muy malhumorados cuando vemos hijos desordenados. Si ambos hijos no tienen a Cristo, ambos hijos van a la misma condenación. Pero el padre cristiano, el padre evangélico debería estar preocupado no por uno, sino por ambos, para los que tienen dos o más hijos.
Pero la buena noticia, mis amados hermanos, es que tenemos un Salvador que puede salvar a nuestros hijos fariseos y a nuestros hijos pródigos. Esa es la buena noticia. Amados hermanos, aunque nosotros los padres somos medios para traer a los hijos a salvación, somos un vaso, un medio, un instrumento que Dios usa. Debemos tener muy claro que la salvación pertenece exclusivamente a Dios. La salvación no le pertenece a nadie más. Así que, padres, dejemos de pensar en que si llegamos a ser buenos padres, entonces tendremos buenos hijos. Esa no debe ser nuestra meta. Ese no debe ser nuestro enfoque. Hermanos, si hay alguien que agradó al Padre, si hay alguien que cumplió toda la ley, fue su Hijo. ¿Y sabe qué recibió? Cruz. Definitivamente nosotros los padres debemos instruir a nuestros hijos formativa y correctivamente en un clima de amor, teniendo el Evangelio como centro. Un teólogo dijo una vez, aunque deseamos ser padres fieles, descansamos en la verdad de que nuestra fidelidad no es la que va a salvar a nuestros hijos. Con esto no estoy queriendo decir que no seamos fieles a Dios. Lo que estoy diciendo es que esa fidelidad y esa obediencia que nosotros queremos que nuestros hijos tengan obligatorio, dominadamente, coaccionadamente, no es la que ha de salvar a nuestros hijos, es el Evangelio en sus vidas. ¿Cuántas madres perfectas puedo preguntar hay acá? ¿Cuántos padres o madres? ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿No? Hermanos, uno de los problemas que se siente al hablar acerca de este tema de la crianza de los hijos es que luego, como percibí el domingo pasado, nos sentimos derrotados, nos sentimos mal, sentimos que no servimos para nada como padres. Hermanos, pero no es así. Muchas veces lo que se hace es revelarse en nuestro propio corazón lo que estamos haciendo mal y es nuestro propio pecado el que está acusándonos. Solo hay un Padre perfecto que es Dios. ¿Sabe por qué? Porque tiene un Hijo perfecto que es Cristo. Dice nuevamente este teólogo, impartir el Evangelio de la gracia a nuestros hijos no es otra fórmula para garantizar su salvación y obediencia. Repito, impartir aún el Evangelio a nuestros hijos no es una fórmula mágica que garantizará la salvación y la obediencia de nuestros hijos. Nuestra paternidad debe estar basada en la gracia y la ley de una forma armonizada y confiar en que Dios ha de perfeccionar la vida de nuestros hijos. Definitivamente Cristo puede usarnos como medio para sus propósitos. Definitivamente Dios Padre puede hacerlo, pero la salvación, repito, es soberanía de Dios. Otra cosa que puede ocurrir, padres, es que al nosotros predicar el Evangelio a nuestros hijos, escuchen esto, al nosotros predicar el Evangelio a nuestros hijos, quizás algunos de ellos puedan ver sus propios pecados y puedan eso traerlo a arrepentimiento y pueda el Señor otorgarles el don de la fe y darles salvación. Eso puede ocurrir sin duda, pero también está la contraparte. También el Evangelio, un hijo puede verlo claramente, pero puede sentir su conciencia tan confrontada, tan afectada, que este hijo, en vez de venir a arrepentimiento, puede llenarse de odio, de rabia contra Dios aún más. Mateo 10, 34 al 36 nos dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Duro. Es una palabra dura, difícil. Y aunque ellos, amados padres, hermanos, aunque ellos se molesten, padres, no debemos dejar de predicar el Evangelio, porque es el único medio que ellos tienen para salvarse. El punto es que debemos entender que la soberanía de Dios en todo esto ocupa el lugar de primicia.
porque de lo contrario nos sentiremos muy desalentados. Si nosotros no confiamos en los medios de Dios, en que Dios es soberano con respecto a la salvación de nuestros hijos, nos vamos a desalentar, nos vamos a desanimar, nos vamos a frustrar. Y en medio de esas frustraciones, ¿sabe qué? El diablo puede minar nuestra fe muchísimo. Y los problemas serían mucho más graves. Padres, la salvación de nuestros hijos depende completamente de Dios. Ya para finalizar, amados hermanos, padres cristianos, el propósito no es desanimarnos, no es desalentarnos. No, mis hermanos, no. No olvidemos que el Evangelio es poder para salvación. Es poder para salvación. Y nosotros podemos confiar y debemos confiar en la obra soberana de Dios sobre nuestros hijos. Lo mejor es que mientras más rápido usted y yo entendamos esta verdad de las Escrituras, mejor será para nosotros y para nuestros hijos. ¿Sabe por qué va a ser mejor para nosotros y para nuestros hijos? Porque la salvación de nuestros hijos es una carga demasiado pesada para personas débiles como nosotros. Hermano, repito, la salvación de nuestros hijos es una carga demasiado pesada para nosotros, personas tan débiles o padres débiles. Hermano, debemos descansar en el pastor de nuestras almas. Debemos descansar que el Evangelio ha de librarnos a nosotros de la presión de querer ser padres perfectos. ¿Por qué? Porque no existen padres perfectos. No existen, y es allí cuando nosotros debemos confiar en el Señor. Debemos darle espacio cada vez más al Evangelio, en el corazón de nuestros hijos y en nuestras propias vidas. Hagamos todo lo que nos corresponda hacer, pero dejemos la carga de la salvación de nuestros hijos al pastor y sumo sacerdote de nuestras almas, Cristo. Él sí tiene el poder para llamar a nuestros hijos, amados hermanos, de la muerte a la vida. Él tiene el poder, Él lo puede hacer. La semana pasada cité al pastor Philip Doddridge y vuelvo a hacerlo. Dice, debo reconocer que no hay esfuerzo humano, ni de pastores, ni de padres, que pueda ser eficaz para salvar a nuestros hijos y traerlos al conocimiento salvador de Jesucristo, sino por la intervención única del Espíritu Santo. Pero esto no debilita la responsabilidad que está sobre los hombros de los padres. Esto es así. ¿Y sabe por qué es así? Para que cuando nuestros hijos se conviertan, nuestro orgullo sea más golpeado y la gloria sea de Dios. Porque nosotros somos debilidad, pero Cristo es fortaleza. Nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto. Amados hermanos, iglesia, en la cruz hay perdón, hay misericordia. Cristo es el combustible que usted y yo necesitamos cada día para seguir corriendo esta larga carrera de criar a nuestros hijos. Es Él. Amados, este tesoro del Evangelio se ha derramado en vasos de barro. ¿Sabe por qué? Para que la perfección y el poder sean de Dios, no de nosotros, y Él se lleve toda la gloria. Y cuando nuestros hijos se conviertan, cuando nuestros hijos, por la gracia, la misericordia y la soberanía de Dios, lleguen al conocimiento salvador de nuestro Dios, no nos llenemos nosotros de orgullo, sino que demos toda la gloria a Él, a Cristo. Él fue el que hizo la obra. Nosotros, amados hermanos, nosotros trabajaremos y nos desgastaremos por nuestros hijos, pero el resultado es de Dios. Vamos a orar.